Hola a todos y todas, bienvenidos a MDA Señal 360. Hoy estamos desde nuestra sala de promesas de la modernidad porque tenemos detrás un cuadro del artista que queremos hablar, Dora Ramírez, y para eso tenemos a nuestra curadora Juli Zapata. Juli, bienvenida al podcast. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas, feliz aquí de conversar un momento acerca de Dora Ramírez, una artista muy querida en el Museo de Antioquia, un espacio que es en parte la casa para la eternidad, para la posteridad de Dora Ramírez. Justo elegimos a Juli porque ella fue la curadora de una de las exposiciones que tuvimos en honor al centenario de Dora Ramírez. Entonces, para iniciar esta conversación, Juli, como háblanos un poco de ese estilo artístico que tenía Dora y qué era lo que lo hacía único en este panorama colombiano. Bueno, Dora Ramírez es una artista bastante particular, es una mujer bastante interesante y muy adelantada a su época. Debemos entender, o más bien como ponernos un poquito en el contexto de Dora Ramírez, entendiendo que nació en 1923 y que ella ingresa a las artes de manera más fuerte o más directa, pues ya siendo una mujer mayor, por así decirlo, para lo que era ese momento. Ya tenía 6 hijos, el menor de sus hijos ya se defendía solo, entonces ella irrumpe en esa escena artística de la ciudad de Medellín con unas piezas que son bastante importantes en el campo de la historia del arte colombiano, porque marcan pues como ese proceso de incursión del arte pop en Colombia, un arte pop que no es tal cual como el que se desarrolla en Estados Unidos, donde tiene uno de sus orígenes, porque el origen pues no es solamente allí, donde el arte pop norteamericano apunta hacia una crítica más a una sociedad de consumo y demás. Aquí apunta a otras premisas totalmente diferentes y más enmarcadas en el contexto colombiano, que no era una sociedad tan consumista o como tan excesiva como lo es la norteamericana en el momento. Entonces Dora irrumpe con unas propuestas que van más allá de solo la figura, y en la que los colores tienen una presencia vital. Los colores y los personajes a los que Dora va a hacer referencia en sus obras, personajes que están insertos en la cultura popular de Colombia, de Medellín, de Latinoamérica, que van desde el cine hollywoodense hasta la música popular, por así decirlo. Esas figuras con las que Dora también crece y que marcan puntos muy importantes en la historia local en la ciudad de Medellín. Juli, hablabas del color y justamente te quería preguntar por qué ella fue llamada la pionera de la experiencia del color aquí en Colombia y cómo fue el impacto que tuvo eso en el arte. Sí, de hecho de ahí salió el nombre de la exposición, Emanaciones, Estridencias, Emanaciones, porque Marta Traba, en el capítulo 15, si mal no recuerdo, de Historia del Arte colombiana contada desde Bogotá, hablaba y mencionaba acerca de esa irrupción del arte pop en Colombia, en Latinoamérica y en Colombia, y llama a Dora Ramírez así, pionera en la estridencia del color. Dora no tiene miedo a jugar con los colores. Dora, pues, muy estudiosa de estos. Ella los explora, los conoce muy bien y se permite hacer juegos de colores que para otros contextos o para otras personas pueden ser demasiado estridentes. Ella los utiliza a su favor para plantear unas paletas de colores en sus obras que marquen la fuerza y la contundencia de o los personajes que está retratando o de las escenas de la cotidianidad que está plasmando, como por ejemplo la que vemos acá, que es de 3 a 5 minutos, que nos confronta con esos colores que hay ahí, con una paleta bastante llamativa, y en la que nos lleva también a preguntarnos o a centrarnos también en qué nos quiere proponer con esto, o lo que ocurre con sus famosos mitos, en los cuales todo el escenario que ella pinta, que ella realiza sobre el lienzo es un impacto muy fuerte visualmente a partir de los colores, pero juega al no color, entre comillas, por así decirlo, de los rostros, de la piel de los personajes, pintándolos en esa
contraposición, en ese otro lado de ausencia del color o de mucha presencia del color, también porque podríamos entenderlo como el blanco que conjuga todos los colores, en los tonos de la piel, en los colores de la piel que ella pinta. Entonces, ella hace ese juego bastante particular con el color, lo que lleva a que Marte de alguna manera la llame eso, pionera en la estridencia de los colores. Juli, nos decías pues que Dora pintaba también personajes de la cultura, varias cosas y objetos que podrían ser de la cultura colombiana y latinoamericana, y tenemos muchos de ellos aquí en Promesas de la Modernidad, y quería preguntarte qué otros temas o otros símbolos podemos encontrar en el arte de Dora. Bueno, en el trabajo y en la obra de Dora pues podemos encontrar el tiempo. De hecho, esta pintura que tenemos aquí atrás nos está presentando una idea del tiempo, de cuánto se toma un huevo en cocinarse, en quedar duro. Ella tiene también precisamente la serie Las Horas, donde ella nos pone eso, nos pone el tiempo, el desayuno, el pasar un tiempo mirando la ventana mientras una tela cuelga de un tendedero y está ahí en el tiempo, en un juego con el tiempo y las montañas de la ciudad. Ella nos lleva mucho también a sentirlo desde allí, a encontrarnos como desde ese lugar, sí, sentirnos en el tiempo. También nos lleva mucho a enfrentarnos, a encontrarnos, por así decirlo, con lo íntimo, con lo privado. De hecho, Dora de alguna manera pone su intimidad, su hogar, lo que son sus escenas cotidianas en sus pinturas, que eso se puede extrapolar al resto de la sociedad. Se sale lo doméstico y deja de ser privado y se convierte en público. Ahí ya hay una ruptura muy importante también para el arte local, para el arte nacional, porque Dora hace eso. Entonces ella nos confronta con ese símbolo de lo doméstico, deja de estar vinculado a lo privado y pasa a ser público. Nos enfrenta con ese símbolo también, que es una ruptura muy importante, pues valga de nuevo la anotación, con relación a lo que se estaba realizando en el campo de las artes en la ciudad y en el país. Dora nos plantea también reflexiones frente a la libertad en su trabajo, reflexiones o preguntas sobre el trabajo y la fuerza laboral, la fuerza obrera. Nos lleva también a conectarnos con preguntas sobre la paz, sobre la riqueza del territorio colombiano, que pues eso también fue algo que estuvo muy presente en el trabajo de Dora, cuando hace, por ejemplo, las representaciones de su serie de las mujeres guayú, de las guajiras. Nos lleva a pensar ese mito de construcción que ha sido América. Dora nos lleva por muchos lugares, está muy cargada de muchos símbolos que están muy relacionados a lo que es ella, a su intimidad, a su hogar, a lo doméstico, a la familia, pero que luego los pone en el espacio de lo público. Sí, creo que son como algunos que podría anunciar en este momento. Seguramente habrán más que se me olviden, pero son como los que se me vienen de manera pues inicial. Según lo que nos dice entonces, Dora fue una artista muy disruptiva para su época, y también quería preguntarte como si esa disrupción también se daba como en una rebeldía o en una expresión de su feminidad. Dora fue una mujer bastante particular, pues lastimosamente no tuve la oportunidad de conocerla en vida, sí verla, pero no conocerla y hablar con ella. Fue una mujer que aprendí a conocer a partir de su archivo personal que reposa hoy en la colección del Museo de Antioquia, que además pues es un tesoro muy grande que permitió realizar la exposición, porque nos encontramos con una gran cantidad de bocetos y de materiales de Dora, discos, porque Dora fue una mujer que, aparte de dedicarse a la pintura o a la cerámica, también cantó, también bailó. Fue una mujer que llevó
inquietudes por las artes más allá de lo visual o lo plástico. También incorporó el cuerpo, el canto, el baile de muchas formas. Y sí, fue una mujer que generó unas rupturas muy importantes frente a lo que es la imagen o era la imagen de la mujer en la Medellín de la primera mitad del siglo XX y en la segunda, o sea, durante todo el siglo pasado, mejor dicho, porque primero pues Dora pues venía de una familia bastante importante en la ciudad, una familia pues muy prestante, se casó muy joven, como muchas mujeres en su momento, que pues esa era la premisa del siglo pasado. Aún así, Dora, luego que pues continúa con su exploración o con sus inquietudes por el arte, y cuando decide dedicarse de lleno, pues esto lleva a que la ciudad de alguna manera se escandalice, porque pues una mujer casada y con 6 hijos que posteriormente se divorcia porque pues deciden como continuar como sus caminos por distintos lugares. Dora quería seguir explorando en el campo de las artes. Ella deja algunas anotaciones de los motivos del divorcio, pero pues para esto no es como tan importante. Decimos pues quedémonos con que ella decide quedarse con sus procesos de creación también artísticos, ser una mujer libre en ese sentido, que convierte además su hogar aquí en el centro de Medellín en un espacio de encuentro para intelectuales, artistas, músicos, músicas del momento, una casa a la que llegaron una gran cantidad de personajes y que desata el ruido o escándalos dentro de esa sociedad conservadora de Medellín. ¿Cómo es posible que una mujer casada, que ahora está divorciada, con 6 hijos, se dedique a eso, que además su hogar sea un lugar de puertas abiertas para esos vagabundos, entre comillas, como se menciona en algunos documentos, y les deje entrar, ¿cierto? De hecho, hay una historia muy particular sobre una carta anónima que le hicieron llegar al papá de Dora Ramírez, pidiéndole que haga algo sobre su hija, porque pues eso era un escándalo. Es una carta que es muy particular porque permite develar precisamente esa ruptura y eso que hizo Dora, porque nos permite entender esos niveles del machismo del momento, que todavía no ha cambiado mucho, pues todavía está muy presente, pero es esa carta o ese documento que nos permite ver primero que la persona que escribió esa carta anónima no veía a Dora Ramírez como una mujer con agencia e independencia, y debe recurrir a la figura paterna masculina para llamar al orden a Dora Ramírez, que era una mujer libre y construyéndose en su libertad y en la libertad que también le transmitía a sus hijos y a sus hijas. Entonces le envían ese documento al papá de Dora para que de alguna manera, como dirían, haga entrar en cinta o apriete con el cinturón, no sé cómo es el dicho, la verdad, porque no fui muy castigada en mi educación, pero sí, como que usar el cinturón para llamar al orden a Dora Ramírez, ¿cierto? Dora fue eso, una mujer que fue bastante disruptiva en todos los sentidos, una mujer que hasta los últimos días de su vida bailó y se dedicó al tango, a hacer lo que ella quería, expresarse con los colores, con la ropa, con los tocados, con lo que se quisiera poner, esa necesidad que había en ella de vivir libre, de construirse en libre, de que cada persona pueda vivir también en libertad, que cada quien se construya autónomamente sin perder su esencia. Antes de continuar, le quiero recordar a la gente que estamos aquí en el Museo de Antioquia desde nuestra sala de promesas de modernidad. Estamos hablando de Dora, una artista que hemos visto que es una artista muy completa. Sí. Y yo quisiera saber qué rol entonces veía Dora en el arte, ya no como artista, sino como en esa conversación que podía tener con la ciudad,
si era un rol de diálogo, solo contemplación o era una provocación. Creo que las tres, diálogo, pues contemplación y provocación, creo que todo eso atravesaba la obra de Dora Ramírez, precisamente porque es una mujer era una mujer y su obra es tan rica que se permite ir en todas esas líneas de posibilidades. Dora era una mujer fascinante que ojalá las personas, las escuelas de arte, las facultades de arte vuelvan a verla más, a ella y a otras mujeres muy importantes dentro de la historia del arte local y nacional, entender que son figuras esenciales, no solo por ser mujeres, sino por todo lo que hicieron, que nos dejaron un legado muy valioso. Dora Ramírez era una mujer, por ejemplo, preocupada por la fuerza obrera, por la posibilidad de ofrecer posibilidades laborales para muchas personas que estaban en condición de pobreza, una mujer preocupada por la educación de niños y niñas y adolescentes. Ella era una mujer que eso le preocupaba bastante. De hecho, hay un mural que se conserva de Dora, que está en una institución hermana de aquí en la ciudad de Medellín, en la Biblioteca Pública Piloto. Ahí se encuentra un mural, uno de los que ella realizó. Había otro en una empresa pues que ya no existe, pero está el mural de la Biblioteca Pública Piloto, donde ella lo realizó con niños, niñas y adolescentes, que hoy realizarlo sería imposible porque vemos las fotos de Dora subida en andamios con niños y niñas, y hoy eso es algo que pues por normas de seguridad es imposible. Pero era una mujer preocupada por eso también, por la educación, una mujer preocupada por la paz, por la situación del país. De hecho, hay un desfile donde realizan arte vivo, por así decirlo. Ella fue una de las artistas invitadas, y recuerdo mucho dentro del archivo personal de Dora encontrar el video del desfile, donde entrevistan a algunos y algunas de las artistas participantes, y de todos los que hay en ese momento, estamos hablando de los 80s, la única que menciona esa preocupación por la situación del país y demás, y que por eso trabajó su creación, fue ella. Dora era una mujer que, como figura, en sus obras y en sus expresiones, pues se preocupaba por todas esas posibilidades del diálogo, la provocación, de lo visual, y que le atravesaban también porque era una persona bastante empática y comprendía las dificultades que habían para muchas otras personas. Entendía que tenía la posibilidad de acceder a ciertos privilegios y reconocía que habían otras personas que tenían muchas carencias. Entonces, eso se puede evidenciar en las obras de Dora. Por eso creo que no van solo como que, no, solo van en el sentido del diálogo o solo van en el sentido de la provocación o de la contemplación, sino que está atravesado por todo, porque todo eso atravesaba a Dora Ramírez. Una mujer que recuerdo mucho, me comentó María José, que era suave en las formas, fuerte en los contenidos, en la manera en la que trabajaba, por así decirlo, Dora. De hecho, mucha gente atribuye el cambio del nombre del museo de SEA al Museo de Antioquia, y lo conecta solo a la figura del maestro Fernando Botero, que sí es parte esencial de esa transformación, pero Dora es una de las que se puso, como dice el dicho, la camiseta fue la que se puso como con la bandera de lucha a llamar a otras personas de la ciudad, a buscarlas, a que se juntaran, a que hicieran esa gestión para que se llamara el Museo de Antioquia, para que el museo no estuviera supeditado a un apellido. Y de hecho hay un comunicado que está firmado por Dora y por muchas figuras, artistas, escritores, escritoras, críticos, críticas de la ciudad, que ella misma se encargó de llamar. Dora era una persona que cogía el teléfono, y llamaba y empezaba a moverse. Entonces, cuando una conoce a una mujer como esta, si ve todo lo que la apasiona y la atraviesa, siente y empieza a comprender sus obras que están muy atravesadas por todas esas posibilidades. Bueno, Juli, ya por último, desde tu rol de curadora, ¿cuál crees que es el legado que ha dejado Dora para el arte actual?
Bueno, Dora, pues más allá de sus obras, creo que está esa premisa de la creación en libertad, de el romper de manera fuerte, de ser una mujer que irrumpe, sí, suave en sus formas, pero de manera muy contundente. Su obra es uno de los referentes dentro de la colección del Museo de Antioquia, bastante importante, no solo con la obra pues, que está aquí, que hace parte de las Bienales de Cortejer, sino con el Rodolfo Valentino, la Manuelita Sanz, que también están en esta sala, y con otras obras que esperamos poder exhibir en otros momentos, como su icónico Gardel, el Gardel en llamas, una obra que de hecho fue elegida para ser el telón de boca de otra institución hermana de aquí en Medellín, que es el Pablo Tobón Uribe, el Teatro Pablo Tobón Uribe, y su famosa pintura del Bolívar desnudo sobre el caballo de Rousseau, que además es uno de las pocas obras que todavía se mantiene una reproducción en formato gigante, una reproducción mural cerca a la estación Alpujarra del metro. Ella nos entrega y deja como legado, me gustaría afirmar, como esa posibilidad de la creación en libertad, de ser libre y crear en esas posibilidades que la libertad nos da. Bueno, Juli, muchas gracias por este espacio, por hablarnos un poco más de Dora, no solo desde su arte, sino también como una mujer libertaria. Sí, invitarles a que se sumerjan en la obra de Dora Ramírez, una figura muy interesante, que hace que nos enamoremos de ella cuando la investigamos o cuando la conocemos a través de su música, o sea, a través de su voz, a través de ella bailando, a través de sus pinturas, sus retratos, sus obras, una mujer que abraza de muchas formas y que de verdad es bastante destacable, y para mí pues una de las figuras esenciales en el campo de las artes locales y nacionales. Y a ustedes muchas gracias por vernos y escucharnos. Recuerden que estamos en Spotify, también estamos en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir en todas las redes sociales del Museo de Antioquia. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. Hasta luego.